Vos es que es curioso todo lo que está pasando mientras vos veías esto. A los 10 minutos que empezó el informe, la Casa de Gobierno empezó a difundir un tuit. ¿Lo tenés por ahí? Mirá. El falaz y malintencionado informe difundido esta noche, todavía no lo habíamos terminado, ¿eh? Porque aparte nos llegaron a escribir 4 carillas en 6 minutos. El falaz y malintencionado informe difundido esta noche en el programa Periodismo para Todos. Y va con la convocatoria de Twitter, numeral Patagonia China. Bueno, hay un comunicado larguísimo de Casa de Gobierno donde básicamente mienten en varios puntos. Empieza diciendo no existen cláusulas reservadas o secretas. No es así, pero no es que se nos ocurra a nosotros. Pregúntenle a cualquier diputado provincial o nacional si conoce la totalidad del convenio. No lo conocen. Nos consta que no lo conocen. O sea, hay cláusulas secretas. Si hay cláusulas secretas, uno puede preguntarse por qué. O sea, ¿qué es lo que se le está ocultando a la gente? Después dice que este emprendimiento del gobierno de China significa una inversión extranjera de 50 millones y que va a dar trabajo a más de 400 personas. Esto es así mientras la obra se realiza. Porque ahora hay solamente 40 chinos y cerca de 200 argentinos, de los cuales la semana pasada echaron a 100. Esto va más allá, después lo vamos a ver, de las condiciones de trabajo de los argentinos, etcétera, porque rige, como es territorio chino, la ley laboral china. Bueno, son bastante discriminados los argentinos y demás, pero esto no le da un peso a nadie. No solo no le da un peso a nadie, fuera de esas 400 personas que laburan y que después se irán, sino que aparte exime a los chinos de pagar impuestos por 50 años y de pagar ningún tipo de canon sobre las 200 hectáreas. Después dice que es un programa netamente civil, el punto 4. Lo que nos preguntamos, si esto es cierto, es por qué un programa netamente civil está dirigido por un general del ejército chino. Hubieran puesto a la Madre Teresa ya que era civil. No entiendo por qué ponen a un militar a dirigir un programa civil, a un militar en actividad, no a un militar retirado. Después lo comparan, que es un viejo argumento del gobierno, de que esto es similar al convenio que se firmó con la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea no depende de ningún gobierno en particular, depende de la Comunidad Económica Europea. La base china depende del ejército chino. Es muy distinta una cosa de la otra. No tiene nada que ver. Bueno, y después dice una serie de cosas más. Lo curioso es el vértigo con el que escribieron esto, porque son 3 carillas que escribieron en 6 minutos antes de que el programa terminara, antes de que el informe terminara. Realmente muy rápido, ¿no? Muy rápido. Bueno, Rodrigo Alegre, estuviste ahí con nosotros y contame. No, lo más curioso por ahí, lo más insólito que nosotros quisimos hablar con la gobernación para poder entrar adentro de la base militar china, o sea, adentro de la base china, quisimos entrar, bueno, vos estuvimos toda la semana tratando de intentarlo y el propio Estado provincial, la gente del gobernador de Neuquén nos dice que nos dirijamos directamente a la embajada, digamos, que es como un brazo coordinador político de China, digamos, y que solo ellos tienen la potestad de poder autorizarnos para poder ingresar ahí. ¿La base la maneja una maestra jardinera o un militar de actividad? No, la base la maneja un personaje que es recontra militar, digamos. La maneja Yang Shuai, disculpame la pronunciación china. Disculpe con ustedes el chino que hablan todos muy bien. Bueno, él acaba de empezar a estudiar. Esta semana fue aprendido. Sí. Perdón, aprovecho para decir, acá dice Periodismo para Todos en chino, que es bastante más corto que en español, o sea que lo vamos a adoptar como logo directamente. Sí. Yang Shuai es jefe del Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación. Es prácticamente... Perdón, al idiota que escribió el comunicado de Casa de Gobierno. La base está dirigida por un general que tiene a su cargo la división de armamentos. Y ustedes me están diciendo a mí que es de uso civil. Inventen otra excusa, chicos. Porque ya tomarnos tanto por boludos es demasiado. Es el director de la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, que es la que está a cargo prácticamente de la base china ahí en Neuquén. Si quedan dudas, es uno de los 11 miembros de la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino y es uno de los cinco hombres de confianza del presidente Xi Jinping, que es secretario general del Partido Comunista Chino. Bien, base china en Neuquén. Las Lajas es la localidad más cercana al proyecto chino en la Patagonia, un pueblo que obviamente se revolucionó con la llegada de los técnicos chinos
y de los laburantes argentinos, que son pocos en realidad, porque la mayoría de los laburantes son inmigrantes y están en una situación irregular. ¿Por qué toman inmigrantes? Porque es más fácil, les pagan en negro, etcétera. Esto nos lo contaban los propios trabajadores de ahí, que cuando estuvimos en la puerta vinieron a sacarse fotos con nosotros y toda la historia. Bueno, ¿cómo viven en Las Lajas? Si hay o no un boom inmobiliario. Hay una cosa increíble en Las Lajas, que es que la intendente de Las Lajas le alquiló su casa a los chinos. Porque los chinos garpan en dólares y por adelantado. Míralo. Estamos en Las Lajas, estamos a las 6 de la mañana. Estamos en Las Lajas. Esta localidad de poco más de 6.000 habitantes es la última parada antes de llegar a la estación espacial. Este pueblo se vio revolucionado por la llegada de decenas y decenas de trabajadores chinos que van todos los días hacia la planta. Este local que ves acá, que dice ferretería de color verde, es donde todos los días se juntan todos los chinos que trabajan en la planta, en la estación espacial china, y se juntan acá para desayunar, almorzar. Queríamos hablar con ustedes un poquito, a ver cómo es trabajar acá en la estación espacial. ¿Entienden lo que digo? No hay español, no entiendo. ¿Alguien habla español? Nada. ¿English? No. Intendenta, ¿cómo repercutió aquí en Las Lajas la llegada de los ciudadanos chinos por la estación espacial? Ellos en sí con nosotros no se mezclan mucho, ellos es una comunidad cerrada, no hablan prácticamente en castellano, solamente hay 2 traductores, Domingo y Jorge. Al principio, cuando recién llegaron a mediados del 2013, andaban mucho con las cámaras de foto, nos sacaban fotos. Participan en cada evento que nosotros hacemos, los eventos tradicionales como las domas, los desfiles, todo lo que se hace en un pueblo chico, ellos están presentes sacando fotos o simplemente como espectadores. ¿Qué dicen ellos de las domas y de la fiesta y no sabría clásica decir, del pueblo? La verdad que no sabría decirte porque como hablan muy poco. Se han generado puestos de trabajo, hay gente que está trabajando en esa obra. Por un lado ha sido importante para aquellos que están trabajando y que estaban desocupados. La verdad que no sabemos mucho más de eso con respecto a qué fines va a tener esa estación china, pero la verdad que ha generado algunos puestos indirectos también, por hay alquileres que la gente está alquilando, la gente que vino de China está alquilando, consumen combustible, compran, viven. Lo que harían allá lo hacen acá, así que para directa e indirectamente es positivo. Muchísima gente ha alquilado sus casas porque económicamente no sirve. Hoy ellos, por ejemplo, alquilan una casa, están cobrando entre 15.000 y 18.000 pesos, que para una persona o un hogar común es una salida laboral, no laboral, sino que una entrada de dinero extra bastante importante. ¿Los ciudadanos de China viven una persona, 2 personas? Generalmente viven entre 6 o 7 personas, o sea, 2 por cada habitación. ¿Conoce gente que haya alquilado su propia casa a los ciudadanos? Y yo lo he hecho. Yo alquilé mi casa era de 3 habitaciones. Sí se lo alquilé a los ejecutivos. Y me fui a vivir a una chacra, porque teníamos una chacra y me pareció importante, digamos, la entrada de dinero extra, y me fui a vivir amueblada, completamente amueblada. ¿Ellos piden algunas exigencias para la hora de alquilar o sí, en especial? La exigencia mayor que ellos tienen es que tenga buena señal de internet, porque ellos tienen que estar comunicados constantemente. Y la verdad que para aquellos que están alquilando, me parece que positivo. O sea, lo único malo es un problema de oferta y demanda. Ahora hay casas que se están alquilando por 10.000 pesos y esos importes en Las Lajas en la actualidad es imposible pagar.
Pablo Cortés es el encargado de la única estación de servicio que hay en la zona. ¿Te generó a vos la llegada de ellos y de la empresa mayor rendimiento económico? Y obvio, sí. Imagínate que es una empresa que tiene contratadas 200 y algo de personas y eso genera movilidad, genera la calefacción de allá, tengo entendido que es a gasoil y sí, obviamente que hay un mayor movimiento. Además de los técnicos chinos, vinieron 200 empleados contratados por la empresa Esuco para la construcción de la estación espacial. Viven en estos contenedores en las afueras de la ciudad. Te comento, acá hay gente de todo el país y extranjeros también, ¿sí? Hay gente de Las Lajas, como bien vos decías, de Zapala, gente que viene de Buenos Aires, Formosa, Misiones, de Paraguay y de Bolivia. Son 5 locaciones, hay 5 edificios. ¿Qué es cada edificio? El 101 vendría a ser la base de la antena principal, la que hace el sondeo en el espacio. La segunda son salas de máquinas, el 102 y 104. Después tenés el 103, que es el hospedaje de los chinos. Y el edificio el 100 vendría a ser toda la pavimentación y túneles. Solo 2 empleados chinos hablan castellano. Fuimos a buscarlos para que nos cuenten cómo es vivir en la Patagonia argentina. ¿Esto? Creo que ahí viven los que son los jefes, digamos. Sí, dice que son todos ingenieros o técnicos los que viven ahí. Después, porque los obreros son gente de acá de la zona. ¿Y vos sabés qué significa todo eso o no? Pusieron por el año nuevo chino. Nosotros tocamos el timbre, pero no nos atendía nadie. Porque ellos vienen, como le decía ella, salen temprano a la mañana, suelen tener un montón de camionetas estacionadas ahí, con las que vienen, son como tráficos. Y después almuerzan y se van de nuevo. A veces no vienen al mediodía, vienen tarde a la noche. Esa misma noche, después de un largo día de trabajo en la estación espacial, volvimos para intentar hablar con ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Están buscando a Jorge o Domingo? Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? Oh, chao. Hola. ¿Estaban comiendo? Sí, sí. ¿Mañana ustedes tienen que trabajar? Mañana sí, desde lunes a sábado, sí. Ah, ¿mañana también? También. Ah, pensé que mañana no. Sí. Hola. Hola. ¿Cuánto hacen que están acá? El año pasado. Año pasado. Sí. ¿Y la familia? Familia está en China. ¿Y cuándo vuelven? ¿O se quedan acá ya? No, cuando termina la construcción. ¿Le falta mucho la construcción? Ahora no depende de avance, o sea. ¿Del avance? Sí. ¿Está medio atrasada la construcción? Un poco. Por los argentinos, dicen. Sí. No están, o sea, las normas no son iguales que China, entonces tratamos un poco. ¿La gente cómo los trata acá? Bastante bien, sí. ¿Sí? Sí. Acá tenemos muchos amigos. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacen con el tiempo libre? ¿Los domingos es el único tiempo libre? Generalmente, o sea, duermo durante el domingo, sí, porque generalmente trabajamos mucho. ¿A qué hora se van de acá? Para trabajar. A las 8 y volvemos a las 7 más o menos. ¿Y mañana también trabajan de 7 a 8? Sí, exactamente. ¿Y con la comida? ¿Cómo se la rebuscan? ¿Le gusta la comida de acá? Sí, muchísimo. ¿Sí? ¿Qué comen? Sobre todo asado. Pero generalmente comemos la comida china. Ok. Muchas gracias. De nada. Gracias, bueno, Muchas gracias. Dale. Hasta luego. El sábado en la madrugada todo empieza de nuevo para los técnicos chinos y también para los empleados de la construcción. Son las 6 de la mañana, cientos de trabajadores se juntan aquí en este distrito para ir directamente a trabajar a la base china. Vamos a tratar de hablar con ellos. ¿Cuánto tiempo tienen de viaje más o menos a la base? Una hora. ¿Cómo es trabajar en la base? Es bastante un lugar muy inhóspito, ¿no? ¿Por qué?
Lógico, en medio de la nada. Ahí si no traen una cosa no tienes nada, ¿no? Si no te traen agua te morís de sed porque el agua de ahí es un poco salada. ¿Cómo los tratan los chinos? Los chinos bastante bien, son bastante educados, los chinos son bastante educados, muy buena, bueno, en sí no nos entendemos. ¿Y en qué les hablan? No, solamente cuestión de trabajo. ¿Tienen un traductor o algo? Sí, tienen bastantes traductores, como 3 o 4 traductores. ¿Y ellos hablan con ustedes? Sí, o sea, nos dicen qué es lo que quieren, qué es lo que está mal. ¿Y ustedes en qué parte están haciendo nosotros estamos más ubicados que es el 103, el lugar donde está el hotel, el comedor, la cancha de básquet y los talleres que van a ver, ¿no? Ah, ¿va a tener cancha de básquet? Sí, va a tener una cancha, es bastante inmensa. También? Sí, bastante. Este es el otro micro. Ese es el otro micro y hay otro micro más que va a aparecer. Estos micros que ves acá son los que trasladan todos los días a los trabajadores desde Zapala, Las Lajas, hasta la Estación Espacial China, en Quintuco. Hoy se espera una larga jornada de trabajo. Bueno, ahí lo veías a Rodrigo en el lugar. Está también conmigo acá Mariel Fitzpatrick. A ver, otra cosa más para comentarle a la gente del Twitter de la Casa de Gobierno, que hablan de la transparencia del acuerdo. El artículo 10 del acuerdo, si lo tienen ahí, por favor, léanlo conmigo, dice: ambas partes mantendrán la confidencialidad sobre las actividades. O sea que sí hay aspectos secretos del convenio. Está todo este tema de la comparación con la base europea de Malargüe y decíamos que es muy distinto porque la base europea depende de la comunidad económica y esta base depende del ejército chino. Mariel. Sí, además son completamente distintas las condiciones de uso y de acceso de los científicos argentinos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Son organismos de distinta naturaleza porque en un caso depende decíamos, del ejército y en otro caso de una comunidad. Así que en ese sentido fue uno de los argumentos que utilizó el gobierno para tratar de defender el acuerdo y no era equiparable. Bien, también dice la Casa de Gobierno que el personal es siempre civil. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Bueno, específicamente el acuerdo no explicita si va a ser civil o militar. O sea, lo deja ambiguo. O sea, que podría llegar a ser militar y sobre eso Argentina no puede decidir, no tiene injerencia. En cualquier caso, más allá de que en este momento puedan ser civiles, toda la operación depende del jefe de armamentos del ejército chino. Bueno, este es uno de los cuestionamientos. O sea, esto es una cosa que es indiscutible porque es formal. Digamos, esto el gobierno lo tiene que saber. La persona que maneja la base es el jefe de la división de armamentos del Ejército de la República Popular China. Como veíamos en el TEP, la tecnología es de uso dual. Se puede usar con fines de investigación espacial no tiene moral, lógico, o con fines con objetivos militares. Depende cómo la uses. Rodrigo. Bueno, lo que pasó en Las Lajas con la llegada de la instalación de la base china es una revolución. Ahí veíamos recién que lo que sucede es que los habitantes, incluso la propia intendente, alquiló su propia casa para la llegada de técnicos y personal de las empresas chinas que están trabajando en el lugar. ¿Qué dice la gente del lugar de Las Lajas? Que a los chinos les encanta el básquet y que es normal ver en las canchas de básquet a los chicos jugando con los chinos al básquet. Por eso le están construyendo en el propio lugar una cancha de básquet. En el lugar están construyendo un hotel. Hay un hotel porque lo que está previsto es que finalizado el acuerdo se quede un grupo grande de chinos operando la base y que no haya personal argentino. Eso lo dicen, que va a ser estrictamente personal chino el que esté trabajando allí y los ciudadanos chinos van a estar viviendo allí. Ahora, ¿qué pasa? En las casas que tienen alquiladas, ellos contrataron a cocineras, que eso genera también un ingreso. Esas cocineras le cocinan a ellos y a un grupo grande se van a comer a un comedor central. Ahí decían que comían arroz, bueno, se los ve a ellos en el supermercado haciendo compras. Y una de las principales exigencias de ellos es tener una buena conexión de internet que no hay en el pueblo. Y lo que hacen es tratar de alquilar o de alguna manera alguna casa que tenga una buena conexión. Esa era una de las exigencias. Y por último, digamos, la propia intendenta y las autoridades municipales nos preguntaban a nosotros: che, ¿ustedes saben, así directamente, ustedes saben qué es lo que van a hacer en la base? ¿Cuál va a ser el uso de la base? ¿Va a ser la exploración lunar? Eso nos preguntaban a nosotros las autoridades municipales que cuando estábamos ahí. La intendente le alquiló la casa a los chinos. La intendenta le alquiló la casa a los chinos. Porque el sueldo promedio en Las Lajas
un promedio estatal, el 80% de la población depende del empleo público, es entre 6.000 y 7.000 pesos, y un alquiler de una casa a los chinos puede ser entre 10 y 15.000 pesos. Claro. Hay mucha diferencia. Encima le pagan por adelantado. Además le pagan por adelantado y los contratos son de un año Claro. y lo prorrogan por un año más. Bien, pero como toda esta historia sucede en Argentina, finalmente hay que hablar de la constructora. Y la constructora tiene hasta una reminiscencia operística, porque el dueño se llama Wagner. ¿Cómo es la historia? Es Carlos Wagner, que es el presidente y el principal accionista de Esuco, que es uno de los constructores favoritos del gobierno nacional. Wagner fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, y desde hace un año es el vicepresidente. Es más, en el sector empresario aseguran que él utilizó su posición como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción para conseguir contratos y que justamente también lo ayudó mucho su vínculo con Debido. Vos sabés que fue justamente el ministro de Planificación quien acercó a Wagner con la firma llamada China Harbor Engineering Company, que es la que subcontrató a Esuco para hacer la obra civil. Y esta empresa, a que no sabes, también depende del ejército, como la Agencia de Control y Monitoreo de Lanzamiento de Satélites. Esuco es una de las obras más beneficiadas por el kirchnerismo en cuanto a obra pública. Te voy a dar un ejemplo que te va a quedar claro. Es la que está construyendo el Centro Cultural Néstor Kirchner, la que está haciendo la remodelación en el ex Correo. Y también es una de las más favorecidas en la provincia de Santa Cruz. De hecho, fue con Báez en algunas UTE. Te digo, 3 obras, por ejemplo, emblemáticas en la provincia de Santa Cruz, en las cuales participó Esuco. La usina de Río Turbio, que te acordás que la mostramos en un programa, también en la obra civil, el aeropuerto de Calafate y también la planta potabilizadora de agua en el lago argentino, que Cristina hizo la inauguración y viajó hasta allá cuando la inauguró en el 2011. Pero esto no es todo. Wagner también está salpicado por la ruta del dinero K. Mira. Aunque vos no lo creas. El juez Sebastián Casanelo investiga una transferencia que hizo una empresa de la que él es accionista minoritario que se llama Decavial, que giró 16 millones de dólares desde Uruguay a una cuenta del Betic Service Group. Y lo está investigando Casanelo. Porque está en el marco de la causa. Wagner, no va a pasar nada, de la ruta Duerma del dinero tranquilo. No, le aviso a Wagner que no. Veremos. Bien. Hablábamos de Esuco. Hace unos días echaron a 100 personas y en este momento la base está en pleno conflicto gremial. Los chinos dicen que los argentinos son vagos y los argentinos se quejan de las insólitas condiciones de trabajo chinas. De los 300 trabajadores contratados para la obra, hubo 97 despedidos. Mirá. Se despidió una tanda de 43 compañeros hace más o menos un mes. La quincena siguiente se despiden 54 compañeros más. El conflicto se inicia porque falta más del 60% para terminar de la obra. Hay más de un año de trabajo asegurado en la obra, ¿sí? ¿Y tendría que haber estado terminada antes? Por lo que dicen ellos, sí, tendría que haber terminado antes, ¿no? Por dichos de las distintas empresas que conforman ahí arriba. Sí, tendría que haber estado terminada antes. Bueno, nosotros, debido a esto, los compañeros tomamos la decisión, ¿no?, de pararnos frente a la ruta para que reincorporen a nuestros compañeros. ¿Incorporaron? No. De paso, ellos no cumplen tampoco en tiempo y forma con la indumentaria, con la ropa del personal, ni con el calzado, ni con el buzo térmico que es necesario de arriba. Tampoco resolvieron resolver el tema de la comida, que hasta el día de hoy no se resuelve. A ver, si está tan interesada la Casa de Gobierno en desmentir este informe, sería bueno que le expliquen a la gente por qué empezaron a construir la base antes de que lo aprobara el Congreso. ¿Por qué empezaron a construir la base antes de que lo aprobara el Congreso? ¿Por qué el convenio con China tiene cláusulas secretas? ¿Por qué le estamos dando 50 años libres de impuestos y sin ningún tipo de pago de canon de ninguna especie, con opción a renovarlo por otros 50 años más? La pregunta es, ¿por qué el gobierno siente que puede disponer arbitrariamente de los próximos 100 años de la Argentina? ¿Cuál es el negocio que hay atrás de la base china? A mí, sinceramente, me parece ingenuo que el gobierno pueda pensar que nos vamos a creer el argumento del viaje a la Luna de China en el 2020.
porque es más que obvio, y más después de haber estado ahí, que esto es una base de inteligencia militar. No hacen falta 10.000 soldados en una base de inteligencia militar, hacen falta 100 científicos. Para colmo existe, te lo decíamos antes, un punto en el acuerdo, que es el punto número 10, a donde el gobierno argentino y el chino se comprometen a mantener la confidencialidad sobre las actividades de la base. Yo pregunto a quién consultó el gobierno argentino para poder compartir secretos con los chinos por decisión propia. Hubiera estado bueno consultar a la gente sobre qué queremos hacer de nuestros próximos 100 años. Me parece que se zarparon un poco con el acuerdo y también me parece que de alguna manera esta sociedad se los permitió, porque nos pasa lo de siempre, todos nos golpeamos el pecho sobre los hechos consumados. Esto está pasando. Ese plato inmenso que veías ahí es la antena. Imagínate lo que puede hacer esa antena. Lo vamos a volver a ver ahora en pantalla. Imagínate lo que puede hacer esa antena en ese sitio. Obviamente hay un problema geopolítico grave del cual Argentina no se está haciendo cargo. Uno es la relación con Estados Unidos, porque es obvio que a los yanquis les preocupa una base china en Sudamérica, y otra es la relación con los ingleses, que nos guste o no, obviamente es injusto, pero es así, están con una base militar en Malvinas, y por primera vez en su historia tienen una base china a 15 minutos. Lo que Argentina consiguió del acuerdo es verdaderamente poco. Argentina lo único que consiguió es que 2 horas 40 por día dejen entrar a la gente de la Comisión de Actividades Espaciales. Vos te imaginás que si están haciendo inteligencia militar, esas 2 horas 40, los chinos verán Bonanza en la televisión. Pondrán el oso yogi 2 horas 40 hasta que los argentinos se vayan. No hay que ser muy creativo para imaginarse eso. La pregunta es, ¿les dimos todo por 50 años o por 100? ¿Qué nos dieron a cambio? Me parece que es una pregunta que vale la pena hacerse.